En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana nos quedamos aquí en Francia con muchos asuntos, desde la inestabilidad política, la hora de la verdad llega para el gobierno Bayrou, hasta el gran renacimiento del Museo del Louvre, anunciado hace unos días por Emmanuel Macron. Para ello me acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Tony Cerdá es periodista en la agencia France Press. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Roland Bear, profesor investigador de literaturas hispánicas. Bienvenido, Roland. Muchas gracias. Y me acompaña también Guillermo Arenas, él es docente e investigador en Derecho Público, miembro del think tank Hémisphère Gauche. Bienvenido. Gracias, un placer. Francia, del grandeur del renacimiento del Louvre a su inestabilidad política, todo va junto. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. De la política del grandeur a la del enfrentamiento y la crispación puede haber solo un paso, y lo estamos viendo en Francia. Esta semana Macron anunciaba el renacimiento del Museo del Louvre, un ambicioso plan de renovación para atajar la crisis que vive el museo más visitado del mundo. La Gioconda, por ejemplo, tendrá un espacio propio, mientras que el gobierno de Bayrou pues intenta buscar también el suyo propio aquí en Francia, con unos niveles de deuda y déficit públicos por encima de los límites de la zona euro. El tiempo apremia para que el gobierno logre adoptar unos presupuestos que permitan sanear las arcas públicas y tranquilizar a los mercados. Las negociaciones con los socialistas se tambalean y, en definitiva, Bayrou dispone de un margen de maniobra limitado para intentar contentar a todos y evitar pues la suerte que tuvo su antecesor en el cargo, Barnier, una moción de censura que tumbe a su gobierno, agravando la situación de inestabilidad política. Repasemos lo que dice la prensa. Le Dauphiné. Presupuestos. ¿Dónde ahorrar millones de euros para que cuadren las cuentas?, se pregunta el diario. Les Echos dice que peligran las negociaciones entre el gobierno de Bayrou y los socialistas. La Croix habla de la contraofensiva del gobierno contra el narcotráfico, un tema del que vamos a hablar también en el programa, ya que para el Ministerio del Interior francés lo ha declarado como una causa nacional. Bueno, lo primero, compañeros, les preguntaría ¿de qué va a depender que en los próximos días el gobierno de Bayrou pueda sobrevivir a una moción de censura y no le pase lo mismo que le pasó a su antecesor en el cargo, a Michel Barnier, con el gobierno más corto de la Quinta República de tan solo 3 meses? Pues como decías, un poco de querer convencer a socialistas o a la extrema derecha de que no voten la censura contra él. En principio, el lunes, cuando debe votarse en la Asamblea Nacional el proyecto de presupuestos que están negociando actualmente, por el momento no tienes garantizado ni una cosa ni la otra. Los socialistas, aunque han conseguido algunas medidas que el gobierno vaya en su línea, todavía tampoco aclaran que vayan a apoyar el presupuesto, y la extrema derecha, por ejemplo, que es la que hizo caer Barnier hace unos meses, ya ha puesto una primera línea roja, por decirlo así, es una cuestión de subida de la electricidad. Entonces, al día de hoy no tiene garantizado que no vaya a caer. Expliquemos que en caso de que la moción de censura podría ser la consecuencia de que Bayrou se viera obligado a aprobar por decreto esos presupuestos. Y en esa moción de censura es cuando se la jugaría el gobierno, entendemos, 48 horas después de si se planteara esa moción de censura. Roland, ¿de qué va a depender que sobreviva el gobierno de Bayrou? ¿Cómo ve estas negociaciones de última hora? Hombre, creo que el papel clave es el del Partido Socialista, que está, por un lado, intentando defender unos mínimos de medidas sociales, defenderlas ante los recortes y que no sean víctimas del nuevo presupuesto, para poder seguir defendiendo una línea de política de izquierdas. Y por otro lado están entre eso y la necesidad de hacer avanzar la situación y no llevar ellos la culpa de haber bloqueado la situación económica francesa. Entonces están en esa posición ambigua y complicada, que hace que la situación sea complicada de leer también, de la izquierda moderada, que no adopta la postura más extrema, digamos, del LFI. Guillermo, LFI, entendemos la Francia insumisa, el partido de la izquierda radical. Guillermo.
¿De qué va a depender que el gobierno de Bayrou sobreviva a esta secuencia política después de aprobar los presupuestos en caso de que haya una moción de censura? Bueno, ha sido explicado de forma muy clara. Yo creo que Bayrou, que ahora mismo tiene un gobierno que no reposa en una mayoría parlamentaria, tiene una base parlamentaria que no es mayoritaria, eso es muy importante, tiene que conseguir a la vez desbloquear la amenaza que representa el reagrupamiento nacional contra él, porque fue efectivamente el partido que decidió la caída de su predecesor, y para ello tiene que intentar desplazar su base parlamentaria hacia la izquierda, hacia el centro izquierda en realidad. Entonces, efectivamente, lo ideal sería, para desactivar la amenaza de la extrema derecha, poder tener el apoyo de los socialistas para, en particular, el presupuesto y tal vez otros textos, y de esta forma garantizarse al menos una supervivencia durante unos meses, efectivamente, tal vez hasta el verano en el mejor de los casos. Esto es lo que diferencia, digamos, lo que le pasó a Barnier, que dependía completamente de Le Pen, a el cambio de estrategia de Bayrou, que se orienta hacia los socialistas, esas negociaciones, para desactivar precisamente la amenaza de Le Pen. Tony. Sí, no, es decir, claramente la estrategia al principio fue esa, es decir, Barnier prefirió negociar con Le Pen, Bayrou empezó con los socialistas, pero esta semana ha hecho unas declaraciones y hay unos gestos que un poco más como un guiño a la extrema derecha, es decir, cuando habla que en Francia existe una sensación de sumersión migratoria por parte de la población, es un guiño claramente con las palabras que algo que ya ha utiliza dicho antes la extrema derecha. Efectivamente, entonces esas palabras lo que han hecho es poner a la contra a los socialistas, que llegaron a suspender las negociaciones, etc. Y, por ejemplo, lo último en el presupuesto, una de las líneas rojas de los socialistas era que no disminuyera el presupuesto para la ayuda a los extranjeros, la ayuda médica para que los extranjeros puedan recibir tratamiento, y al final se reducirá. Son 111 millones, no son 200 como quería la derecha, pero se reduce. ¿Es que esto es suficiente para los socialistas? Eso no sabemos. Claro, es el riesgo de hacer guiños para todos los lados. El que intenta a veces contentar a todos acaba enfadado con todos al final. Roland, ¿cómo es esta estrategia de los últimos días de esos guiños hacia la derecha? Hombre, de todos modos creo que no tiene mucho margen. O sea, sí que apostó por una alianza con la izquierda moderada, los socialistas, pero no puede permitirse el lujo de un enfrentamiento directo con tanto la extrema derecha del reagrupamiento nacional como parte de su propio gobierno. Pensemos, por ejemplo, en el ministro de Interior, Retailleau, que forma parte de la derecha históricamente dura y que está teniendo este discurso desde que está ahora en ese ministerio. Habría que añadir que esa declaración de Bayrou sobre el sentimiento de sumersión también se hizo no de modo general, sino aplicado al caso concreto de Mayotte, que está con una crisis migratoria. La isla devastada por, recordemos... Sí, pero que ya incluso antes de esa devastación estaba con una crisis migratoria evidente, comparable quizás solo con lo que en España se observa en las Canarias. Sí, y que sí, que es una situación particular, y en ese contexto estaban las declaraciones. Totalmente. Luego él yo creo que lo ha matizado, pero bueno, es verdad que la palabra en sí era una palabra copiada del lenguaje de la extrema derecha, pero bueno, esas dos realidades digamos que han convivido. Eso analizado de la parte del gobierno, pero vamos a ver los que negocian con el gobierno, el Partido Socialista, la imagen negociadora con el gobierno. Les pregunto, ¿es positiva por su imagen de pragmatismo, de sacar al país adelante, o le lastra con los votantes más de izquierdas que exigen ningún concesión, ningún tipo de contacto con nada que tenga que depender de Macron o del centro? Claro, el número de equilibrista de los socialistas consiste en eso, ser a la vez capaz de mostrar una imagen de un partido que construye, que apoya, que está ahí para sacar el país efectivamente hacia adelante en una coyuntura que es complicada, y un partido de izquierdas que obtiene victorias. Victorias para la clase trabajadora, victorias para el conjunto de la población. Y ese es el número de equilibrista, es decir, cómo ser capaz a la vez de apoyar al gobierno, de sacarle victorias, de mostrar esas victorias y sobre todo de mostrar a la izquierda que no es un partido que traiciona, porque precisamente el problema del Partido Socialista desde Hollande es que tiene esta presunción de traición, porque no hay que olvidar que Macron es el fruto de Hollande, de las políticas de Hollande y de la estrategia de Hollande. Entonces, ¿cómo mostrar
que no es ya un partido que traiciona, cómo mostrar que es un partido que construye. En fin, es muy complicado, efectivamente, y necesita victorias concretas traducidas por disposiciones en los presupuestos. ¿No? Porque además todo el mundo, es decir, no solo el presupuesto, lo que se está jugando es algo más. Es decir, tenemos las elecciones municipales al año que viene, la presidencial en 2027, quizás legislativas este año, entonces todo el mundo está jugando un poco la partida que viene. Entonces, los socialistas también dentro... Más allá de que tienen que mostrar una imagen constructiva por su ADN, es decir, de no dejar que se empeore la situación económica del país, también sus rivales, por decirlo así, y aliados a la izquierda, por ejemplo, la France Insoumise, ya han dicho que aquellos que no voten una eventual moción de censura contra Bayrou, que no la aprueben, tendrán un candidato en contra en las elecciones legislativas. Entonces... Socios y rivales al mismo tiempo. Es decir, para que ustedes vean, aquí está el partido general y luego están las batallas por la hegemonía de la izquierda. Estamos hablando de ello, ¿no? Absolutamente, claro. La estrategia del Partido Socialista es poder tomar el liderazgo de la izquierda, del conjunto de la izquierda, desplazando a la izquierda hacia el centro, contra los insumisos, efectivamente, contra el partido de Mélenchon, que ha instalado a la izquierda en una posición mucho más efectivamente radical, en cierto modo. Dentro de esta gran coalición del Nuevo Frente Popular, que es la coalición de izquierdas, digamos que es el que tiene una postura más radical y digamos que además con un personalismo hacia su líder que ha sido muy criticado y que es, digamos, quien tiene una voz propia ahí en estos momentos. Exactamente. Que tampoco es unitaria, pero bueno. Ese es el desafío de los socialistas ahora, poder desplazar al conjunto de la izquierda hacia el centro, tomar el liderazgo y ser capaces de tener un candidato para la presidencial que sea un candidato serio frente a Mélenchon, que ya ha dicho y que ya ha manifestado su interés, su voluntad de presentarse. En caso de que Bayrou lograse superar la moción, en caso de que esto pasara, el acuerdo de no agresión para seguir adelante, ¿tiene fecha de caducidad en verano cuando ya se puedan repetir las legislativas? ¿Es un parche todo esto que estamos viendo, Tony? A ver, no sabemos si el pacto de no agresión continuará. Es decir, el momento se aprueban los presupuestos, más o menos, desde un punto de vista llega una cierta tranquilidad al país porque ya tiene unos presupuestos. Pero a nivel político es el momento de presentar nuevas leyes para poder, porque todo está bloqueado a los presupuestos, entonces claro. Realmente no hay ningún avance legislativo. Y ahí es donde todo el mundo va a intentar presentar sus programas, sus ideas, sobre todo en temas migratorios. Entonces, la tensión va a continuar. Y la extrema derecha, que es un poco la que ha estado un poco marcando los tiempos, ya ha avisado que ellos son partidarios de que haya elecciones desde que se pueda decir a partir de julio. A partir de julio. Vamos a hacer en este punto una breve pausa, pero a la vuelta vamos a hablar del narcotráfico, de lo que se ha hablado mucho en los últimos días aquí en Francia, declarado una causa nacional por el Ministerio del Interior, y también de la gran renovación del Louvre que acaba de presentar el presidente Macron. Va a ser enseguida. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en primera plana de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana analizando la situación de inestabilidad política en Francia y otras cuestiones que nos trae ligadas a la actualidad francesa con el periodista Tony Cerdá, el profesor investigador Roland Bear y el investigador también Guillermo Arenas. Antes de ir a la pausa estamos hablando de la situación de inestabilidad. Se las va a jugar sin duda el gobierno de Bayrou durante los próximos días y en medio de esta situación de inestabilidad el ministro del Interior francés ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una prioridad. Más recursos a la policía y al sistema de justicia para desmantelar las redes.
Claro, la pregunta es, ¿se puede decir que Francia va camino de convertirse en un narcoestado o que hay una mexicanización del país, como alertan muchos titulares? Roland. Es complicado, ¿eh? Es un asunto complicado que no tiene respuestas simples. Es cierto que el ministro Interior ha puesto esa cuestión en la agenda. Hay que decir también que es el resultado de todo un trabajo de encuesta, de una comisión que ha trabajado desde hace 2 años, creo, o 1 año y medio, y que dio su informe el año pasado, una comisión parlamentaria, es decir, que representaba a distintas orientaciones políticas y que han intentado hacer un balance de la situación actual que en distintos aspectos es, digamos, preocupante. Por un lado, asistimos a el auge de la violencia callejera por los ajustes de cuentas entre bandas rivales. Por otro lado, las cantidades de droga que circulan están en aumento y a veces se incauta más de 1 tonelada de cocaína, por ejemplo. Hay distintas cosas. También a distintos niveles, sí. Hay indicios que muestran que se asiste a una especie de debilitamiento de la estructura política en su capacidad de responder a esto, lo cual preocupa. También, por ejemplo, el hecho de que ya no tengamos 1 o 2 polos desde los cuales se difunde, sino que hay una presencia mucho más difusa en todo el territorio de las redes de tráfico. Y que llega a la ruralidad. Estamos viendo ajustes de cuenta en la ruralidad. Cosa que antes hay cosas que han cambiado, ¿verdad? Entonces, eso genera probablemente también o sea, lo interesante es que la comisión puso la palabra sumersión, que ahora vemos aparecer respecto a la migración, la puso muy, muy arriba en su balance final, porque esto genera un sentimiento de inseguridad también en la misma población. O sea, están los aspectos sanitarios, financieros, pero también de orden público que se ven afectados con esto. Entonces, propone con su propuesta de ley en especial, o sea, distintas medidas un poco fuertes, por ejemplo, el hecho de apartar los jefes... los 100 mayores narcotraficantes que siguen dirigiendo actividades criminales entre rejas, meterlos todos, digamos, juntos. Pero ¿cuánto tiene de efectiva y cuánto de efectista? Medidas como esta, anunciar que son 100. O sea, que sean 100 creo que no es lo importante, pero sí quizás apartarlos de las cárceles normales para que no sucedan casos como, si vamos a extremos, lo que se observó en Guayaquil, por ejemplo, en Ecuador. O sea, apartar el problema, o sea, considerar el problema del narcotráfico como un problema que merece una respuesta sólida por parte del Estado y no una respuesta entre otras cosas. Y eso desemboca en otra medida, que es la creación de un polo antinarco semejante al polo antiterrorista que ya existe, es decir, una reunión de todos los servicios del Estado para una lucha más eficiente. El narco genera como negocio entre 3.500 y 6.000 millones de euros anuales en Francia. Su costo social, entre muertes, pérdida de calidad de vidas, impacto en finanzas, pues lógicamente es tremendo. ¿Se están empleando los medios suficientes en la lucha contra el narco, Guillermo? ¿Cómo dimensionar el problema? ¿Cómo podríamos dimensionar el problema? Sí, como de costumbre hay la combinación de una realidad que se está comenzando a conocer y de una estrategia política que tiene como objetivo mediatizar esa realidad, exagerarla para generar réditos en un contexto en el cual efectivamente la secuencia política a partir de ahora en Francia va a ser muy intensa. Es decir, vamos a tener tal vez legislativas este año, municipales y presidenciales en 2027. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que efectivamente la lucha contra el narcotráfico ahora es considerada o comienza a ser considerada como un eje específico de la acción del Estado en la lucha contra la criminalidad. Ya no se puede concebir como si fuese efectivamente una actividad menor, de la misma forma que hubo a partir de 2015 una toma de conciencia sobre el terrorismo y se generó también una política pública de represión del terrorismo específica. Entonces, hay que ver cuál es la continuidad que se le da a esto en términos de análisis de políticas públicas. Es verdad que hay que ver a la vez cuál es el planteamiento inicial, se basa sobre hechos y sobre la realidad.
cuáles son los recursos, y volvemos al tema del presupuesto, en un contexto en el cual la cuestión presupuestaria es complicada, tiene sentido darle más medios a la policía y cómo, y la cuestión de la continuidad también, o sea, una política pública solamente es eficaz si hay una forma de continuidad en el tiempo, y todo esto aún efectivamente, bueno, pues queda aún por ser visto. Hablando de presupuestos, en las últimas horas, el hombre más rico de Francia, Bernard Arnault, se ha quejado del esfuerzo temporal que pide el gobierno vía impositiva a las grandes empresas, amenaza con deslocalizar LVMH, el gran grupo de lujo francés, sobre todo comparándolo con lo que está pasando en Estados Unidos, es lo que decía el señor Arnault. ¿Qué importancia tienen las palabras del hombre más rico de Francia en estos momentos, quejándose de esto? ¿Cómo lo ven? Tiene importancia en el sentido de que el gobierno siempre ha sido, sobre todo con los gobiernos del presidente Macron, siempre han sido pro-empresa. Claro. Entonces, incluso Macron ha criticado veladamente que esta medida durante un año de aumentar el impuesto de sociedades a los grandes grupos. Entonces, tiene impacto en el sentido de que tiene un eco bastante fuerte en Francia. Después de decir, es que la gente va a aceptar, porque después también está la situación de cada uno, es decir, es que la gente va a aceptar que el hombre más rico de Francia diga no quiero pagar tanto, amenazando con irse a Estados Unidos. Eso es otra cuestión, pero por el momento, es decir, tiene el impacto que tiene y sobre todo para presionar a nivel político. Sí, es una bofetada para el gobierno de Bayrou y es una bofetada para el presidente de la República en particular, porque como lo has dicho, él desde 2017 ha insistido en la política de la oferta, en beneficiar pues esto, que las empresas puedan proseguir sus actividades con una presión fiscal menor. Es una bofetada, sí, está claro. Y además la comparación de Bernard Arnault con Estados Unidos, diciendo, en estos momentos, acabo de llegar de Estados Trump Unidos, en pleno... efectivamente, acabo de llegar de Estados Unidos, acabo de observar el enorme optimismo que reina en Estados Unidos y la voluntad de combate que hay por parte de los americanos, y vuelvo a Francia y esto es una depresión, no hay presupuesto, nos van a aumentar los impuestos, yo me voy. Entonces, claro, pues efectivamente es una bofetada para el Ejecutivo, está claro. Pues en este contexto de inestabilidad, Macron ha presentado el plan de renovación del Museo del Louvre. Ya ven que pasamos de la crispación de lo que nos está de la vida política francesa al Grand d'Or, porque esto también es Francia. 10 años de renovación los que el museo no va a cerrar. ¿Cómo han encontrado los principales anuncios, sobre todo una segunda entrada para desatascar la de la pirámide y ese espacio para la Gioconda y una tarificación especial para los no residentes de la Unión Europea? ¿Cómo han encontrado todo lo presentado estos días por Macron como respuesta a lo que parecía que es una crisis de Estado, ¿no? Todos los problemas enumerados por la directora del Louvre en esa carta remitida al gobierno: goteras, falta de personal, humedades, falta de espacios, mala señalización. Tony, Roland. Sí, la pregunta es hasta qué punto la respuesta que ahora Macron está proponiendo había sido ya meditada o si es un parche que se pone ahora con un poco de urgencia a una crisis que en realidad ya se está advirtiendo desde hace varios años. Lo que hay que ver es que en Francia hay algunos objetos culturales que son simbólicos. Cada presidente de Francia ha tenido su museo. Macron ha identificado su nombre con la restauración de Notre Dame, por ejemplo, y ahora quizás tocar el Louvre puede ser un modo de no dejarse sumergir por la crisis y generar visibilidad también en otros frentes. O sea, hay un aspecto político en torno a eso. Luego, concretamente, el Louvre, antiguamente el Louvre tenía varias entradas y había sido el gran proyecto de Mitterrand justamente con la creación de la pirámide en medio, que había reducido la cantidad de entradas a este punto de entrada. Entonces, ahora crear otra entrada por el lado más monumental, que es el de la colonnade du Louvre, sí. En la parte más oriental del edificio, desde luego que puede ayudar a desatascar la situación, pero va a generar otros gastos. Entonces supone una reorganización de parte del museo y especialmente el lugar de la Mona Lisa, de la Gioconda, que ahora, según parece, van a poner en un espacio aparte donde los turistas podrán cómodamente sacarse sus selfies sin estar molestados por los demás cuadros del museo,
que sufrían también de una falta de visibilidad a causa de la Joconde. Por ejemplo, frente a la Joconde, o sea, todo el mundo le da las espaldas a uno de los mayores cuadros del Renacimiento, que son las bodas de Caná, que es un esplendor y que nadie ve porque la Joconde está enfrente. La sociedad del selfie, claro, es complicado porque lo que va a pasar con la Joconde habla mucho de nuestra sociedad, es una buena metáfora de nuestra sociedad, es decir, le buscamos un espacio propio, con una tarificación propia, para que la gente que vaya a hacer sus selfies pague más y los pueda hacer, mientras otras salas del Louvre, el museo más visitado del mundo, permanecen prácticamente vacías y con falta de personal. Hay una metáfora de la sociedad aquí muy importante, de la que podemos tirar del hilo, ¿no, Guillermo? Hay una forma de mercantilización, entre comillas, de la cultura que ya está en marcha y que efectivamente, bueno, es antigua, llevada a un extremo, que es efectivamente, bueno, pues uno va al Louvre como va a hacer las compras. Entonces uno va al Louvre para hacer el selfie con la Gioconda, para ver la victoria de Samotracia, para ver un cierto número de obras icónicas y no para empaparse de una de las colecciones más importantes del mundo, probablemente la colección más importante del mundo, porque estamos hablando del museo más grande del mundo. Hay que ir, ese es el dilema, hay que exacerbar esa tendencia, hay que hacer del Louvre un enorme supermercado, una especie de Disneylandia, o al contrario, hay que volver al origen del Louvre, a la vocación inicial del Louvre, que es la de darle a cada uno de los visitantes, ofrecerles una oferta cultural inmensa para que cada uno se pueda perder en los pasillos del Louvre, pueda descubrir cosas que no había previsto, haya lugar para la coincidencia, para el azar, para el descubrimiento. Equilibrar esto es complicado. Y es una pregunta porque seria. También está la economía. Sí. Está la economía y, bueno, y lo que decías un poco, volver al espíritu inicial. Es complicado cuando se hizo la reforma que se construyó la pirámide como entrada para 4 millones. Ahora estamos hablando de 9 millones de visitantes al año y la proyección es de tener 12 millones. Entonces, sí, yo creo que finalmente es necesaria una reorganización y en el momento se asume que es necesaria cómo financiar eso. Entonces, ya hemos hablado que a nivel presupuestario Francia en este momento es complicado. Entonces, bueno, están intentando aplicar lo que se hizo con Notre Dame, es decir, llamar a inversores privados, mecenas, etcétera, para poder financiar un cambio del museo que parece necesario. Pues me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante compartir hoy conversación con Toni Cerdá, Roland Bear y Guillermo Arenas. A todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.